Bueno, bienvenidos a la segunda charla del ciclo de charlas abiertas a la comunidad que hacemos desde la Diplomatura de Inteligencia Artificial aplicada a las artes multimediales de la UNA, que dirigimos acá con Mecha y que nada, estamos muy contentas de poder abrir esto, que si bien está pensado como una especie de clase complementaria, también nos interesa abrir a la comunidad las charlas para tener espacios para pensar, para hacer movimientos interdisciplinarios, que nos parece súper importante, porque si bien nosotros estamos en el mundo del arte, acá Mica viene del mundo de la abogacía y de los juegos, y nos parece importante hacer estos cruces y ver cómo nos enriquecemos y pensamos desde distintas maneras esta temática que nos está atravesando a todos. Bueno, Micaela es abogada, es gamer, tiene varios escritos muy buenos. Yo leí y recomiendo a todos los que estén acá que lean los escritos que tiene. Están en inglés, yo no sé si están en castellano, Hay algunos en castellano y hay varios en inglés. Ahora les comparto eh, la página de pero recursos. la verdad Todo que, está abierto, eh, accesible a las condiciones bajo las que escribo. ok. Así que no sé mucho más que decir. Bueno, nos vas a hablar de ética, inteligencia artificial, tensiones y contraintuiciones en ese campo. Ahí está dejando unos links. Ahí dejé el Y link. perfecto, gracias. Súper recomendable los trabajos que tenés escritos. Yo leí esos dos papers, Artificial Creatividad, Derechos de Autor y tal, y uno más, y me encantaron. O sea, tenés como una visión muy incisiva y una propuesta súper interesante de qué hacemos con esto del derecho de autor y cómo lo tomamos y cómo lo podemos encarar. Así que sin más te voy a ceder la palabra y eso. Y mil gracias, es un honor para nosotras tenerte acá. Así que eso. No, muchísimas gracias, Mecha y Illa, por la invitación. Me quedé pensando, me encantaría cursar la diplomatura. El día de mañana les iba a preguntar si la vuelven a hacer. Me interesa, tengo como, no me identifico como artista, pero tengo sí muchas inquietudes artísticas ahí en el cruce de disciplinas. Así que Sí. nada, dejo el puntito ahí para preguntarles si lo van a volver a hacer y me gustaría anotarme. Bien. Bueno, la idea hoy era, literalmente yo preparé, es una especie de menú de la bandeja del chino de todo lo que querés comer, puesto así y como para que vayamos agarrando lo que nos gusta, lo que queremos hacer hincapié, aquello que por ahí tenemos dudas y después también hacer como una co-construcción colectiva de estrategias posibles y de pensar lo posible, ¿no? Sobre todo, y después ya vamos a entrar como mucho más en eso, pero como este binarismo de que hay que es IA es la salvación, vamos por allá, es la tecnología, la innovación y no hay otra cosa. Y bueno, los doomers del lado de la IA nos va a destruir a todos y un poco también les traigo sobre la filosofía que hay atrás de eso, que es el test crea, el qué sé yo, pero particularmente de las comunidades creativas, este binarismo tan fuerte de eh, anti-IA, pro-IA, y como que no hay cosa en el medio y como que tenés que tomar posición y también está un poco esta persecución que empieza a ser un limitante del artista al otro artista que decide usar inteligencia artificial, ¿no? Un poco yo la vi muy visual, creo que es la neurodivergencia, entonces van a ver que hay muchos conceptos plasmados así en imágenes. Entonces, cuando me toca como decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué sombreros traigo? Yo soy investigadora en ética de la inteligencia artificial de hace más de 10 años, cuando básicamente no era un tema, eh, o no era un tema tan vigente, o sea, porque el campo de estudio viene de décadas atrás. Llegué a la ética en inteligencia artificial por un videojuego. También otro de mis campos de estudio es Game Studies y pensar desde lo legal algunos temas de videojuegos. Entonces muchas de esas cosas se mezclan también en otros mundos digitales, como fue el tema del metaverso, que muchos consideran que está muerto y bueno, tengo ideas al respecto de por qué no y de cómo va a volver a través de, como sigue digamos, creciendo en las sombras y fuera de la mirada del candelero de dónde está puesto el ojo en la tecnología, pero sigue existiendo y cómo va a volver de la mano de la realidad aumentada y de los dispositivos con neurotecnología que de alguna forma se van a construir en el futuro de las interfaces.
Entonces, el concepto de metaverso de Zuckerberg falló porque estaba destinado a morir, pero eso no significa que la construcción teórica que hay detrás de eso, de un capitalismo de vigilancia cognitiva, no siga vigente. Entonces, eso es un poco explicar de dónde venía. Y profesionalmente soy abogada, tengo una especialización en propiedad intelectual, creo que ahí fue un fallo freudiano de porque cada vez más descreída de la propiedad intelectual. Entonces, si bien mi especialización fue particularmente en propiedad intelectual, en derecho de autor, en copyright, especialmente en copyright norteamericano, eh, soy muy crítica y soy una de las voces de una comunidad muy pequeña de gente que está como haciendo una crítica bastante filosa y filosófica de copyright. Escribí un libro en el 2022 que está liberado. Yo había dicho que una vez que se agotara la edición o pasaran 2 años, el libro se iba a liberar, así que lo pueden descargar en la misma página que les compartí. Y tuve la chance de ver los temas de IA generativa muy desde adentro y muy de cerca, más allá de estar en el campo desde hace rato. Yo en el 2018 había empezado a escribir puntualmente sobre lo que se venía sobre copyright y inteligencia artificial generativa, y tuve acceso temprano a los modelos de Midjourney como investigadora y de OpenAI, y de OpenAI fue parte del el red team externo que testeaba DALL-E. Nos dieron un acceso temprano, solo a investigadores. Entonces hay algunas slides que hay cosas que yo muestro que son por fuera del NDA que firmamos, ¿no? Sobre eso. Y desde ya claro que no recibí un peso de OpenAI jamás para poder criticarlo como corresponde. Eh, me encanta empezar con esto, ¿no? Porque la ficción y la realidad, cómo hoy se mezclan, y esta imagen para mí es emblemática. Es en la casa, enfrente de la casa de Orwell, tenés esta cámara que está filmando 24/7. Y esta omnipresencia de las cámaras, bueno, ustedes todos ya lo saben, pero vivimos en una sociedad obviamente hipercapitalista, donde el extractivismo de datos lleva a hacer la nafta o el combustible detrás de las tecnologías de inteligencia artificial, con el foco que tenemos hoy en aprendizaje automático, y que no se desprenden ni de los usos ni de a quienes afectan la innovación. Sobre todo, bueno, hablábamos un poquito antes de entrar, como estas dicotomías de la alineación filosófica y alineación política, que hoy parece que de alguna forma la inteligencia artificial está cooptada desde sectores de derecha y con valores asociados a la innovación. Es casi como una reedición de orden y progreso del positivismo, pero que hoy es la IA, y si te opones a la IA, estás en contra de innovar, y si estás en contra de innovar, estás en contra de el crecimiento económico. Entonces hay como un montón de asunciones que se van apilando y que son muy superficiales y que no entran en una crítica estructural que, como toda tecnología no es neutra, tiene que tener. Bueno, y sin más, la cuestión de ser humano, ¿no? Que antes era algo como muy filosófico, y eso es algo interesante porque muchos de los problemas que antes los pensábamos casi como juguetes filosóficos, hoy son algo muy concreto: determinar si alguien es o no humano. Por ejemplo, a la hora de atribuir o no derecho de autor a una obra creada con inteligencia artificial. Eh, Parte de la investigación que estoy haciendo, y hoy algunas cositas las vamos a ver para el segundo libro, tiene que ver con cómo yo pienso a la inteligencia artificial. Que hay como sectores muy estrechos, sobre todo vemos esta opinión desde los sectores tecnológicos de decir: ay, si no sos matemático, programador, programadora, o tenés una formación técnica, no podés hablar de IA. Y hay un punto de razón en cuanto a la profundidad que uno tiene que tener para hablar del tema y no hablar desde lo superficial. Pero también esto desconoce que ya la IA no es solamente una tecnología o una técnica, sino también es algo sociocultural que atraviesa distintos estratos. Y dentro de esta inscripción un poco más filosófica de pensar sobre la IA, yo veo tres olas. Entonces, una primera ola que fue aquella de tratar de emular. Estas tres olas están derivadas de tratar de copiar
bien o mal, con éxito o no éxito, tres atributos humanos. Uno es la inteligencia, el segundo la creatividad y el tercero es la empatía. Y cada uno de estos coincide con tres olas diferentes de la inteligencia artificial como nos la venden, ¿no? Entonces, la primera inteligencia artificial, con todas las técnicas y enfoques de décadas anteriores hasta ahora, pero, o sea, considerando también sistemas expertos, tenía que ver con toma de decisiones, con simular inteligencia humana. Después vemos que la inteligencia artificial pasa a tener un aspecto creativo, entonces esto coincide con la ola de la llamada IA generativa, que hoy hay una asimilación desde lo conceptual, desde lo terminológico, de que parece cuando la gente habla de IA, IA es ChatGPT, o IA es todos los modelos de lenguaje, o IA es todo lo que en realidad hoy vemos como IA generativa. Y hay una nueva ola que es incipiente y que obviamente todo esto hay mucho de marketing atrás porque cada cosa es un término nuevo que empuja los mercados de la IA. Entonces ahora se habla desde el año pasado de la IA agéntica, esto de agentes autónomos que pueden hacer tareas para uno, bla, 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 con muchos resultados desastrosos y que uno de los potenciales usos económicos y peligros que veníamos advirtiendo y que tristemente ya se están volviendo verdad es esta cuestión de los acompañantes terapéuticos de IA, usar a la IA como amigo, pareja, nada, que ha generado, y bueno, podría ser para otra charla, pero que ha generado todos temas de psicofancia, de gente que está sufriendo crisis psicóticas por el uso de IA, y también todo un componente de género de quiénes son los usuarios, y ya hay muchos casos que como que parecen la punta de un iceberg de gente empujada de alguna forma, no solo a suicidios, sino también a asesinatos por un uso excesivo de la IA. Esto a mí me llega a hablar de una tecnointimidad, que es el objeto del segundo libro, una cuestión de capitalismo funcional. Y ahora, ya como viendo seteado un poco el escenario, algo que no dijimos, pero habíamos charlado por afuera, es que la idea es que sea abierto a que cualquiera, en el momento que quiera opinar, opine. No, no es la idea esperar preguntas al final, sino que sea como un ida y vuelta, que enriquezca el diálogo, porque sé que a veces es como una idea espontánea que tiene sentido en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? Rapidito pasar como esto de la primer ola de la inteligencia artificial, es justamente la inteligencia. La historia de la IA es una historia llena de hombres blancos, determinando en la tecnología, desde la conferencia de Dartmouth en adelante. Y algo también muy importante para mí marcar es que desde su inicio hubo una discusión terminológica de cómo llamar esto para atraer más inversiones. Entonces, lo que hoy hablamos de inteligencia artificial, los términos, es un término de marketing que viene de gente que necesitaba un grant. Son todos tipos, sí, a las amigas de son todos tipos, tal cual, exactamente. Eh, Gente que necesitaba acceder a un grant, entonces, bueno, decidieron buscar un término que fuera bien marketinero. Hay distintas olas de la inteligencia artificial, se me movieron las cámaras, ahí va. Distintas olas de la inteligencia artificial, distintos momentos, distintas formas de entender qué es la inteligencia artificial, y eso dio lugar a las primaveras y veranos y a los inviernos de la inteligencia artificial, dependiendo qué enfoque se tenía, un enfoque de representación simbólica, sistemas expertos que lo que trataban era de emular el conocimiento de un experto en la materia y reproducirlo a través de reglas de código que eran muy rígidos, sobre todo predominantes en los años 80 en instituciones bancarias. Y hoy la ola que tenemos, que es una conjunción de casi una tormenta perfecta de la digitalización, el nivel de inserción digital que tenemos en las sociedades y que producimos en enormes cantidades de información, que puede ser procesada porque tenemos el poder de cómputo para eso, y avances matemáticos que generan esas tres cosas, que podamos empezar a ver modelos basados en el aprendizaje, por ejemplo. Entonces todo lo que es machine learning, distinto del enfoque de sistemas expertos. Sin embargo, todos están dentro del paraguas de la ciencia de inteligencia artificial.
Y esto de la inteligencia artificial, esto también es muy básico para ustedes, así que como que pasarlo así como muy rápido, pero pienso que es un sistema digestivo en un punto, ¿no? Es como entran los datos, se procesan de alguna forma, sale. Cada vez que digo eso me acuerdo de los Simpsons diciendo, entra cuchillo, salen las tripas, no sé por qué, pero tengo presente eso. Y acá es como, bueno, entran los datos, pasa algo, sale un producto. Y en ese algo que pasa y en eso que entra, determina el output que tenemos. Entonces, y los problemas que tenemos. Entonces, cuando hablábamos de la inteligencia artificial plana y rasa que tomaba decisiones y que se usaba para predecir o clasificar sistemas de información, generábamos el problema de las cámaras de eco, de sistemas con sesgos, obviamente muy grandes, pero cuando empezamos a ver sistemas que pueden de alguna forma crear nueva información a partir de la emulación matemática de la base de datos de la que se alimentan, es decir, traen de recrear las propiedades estadísticas de la base de datos de la que están aprendiendo y crear algo que sea similar a ese conjunto. Entonces ahí empezamos a ver el problema de la desinformación, el problema del contenido sintético y todos los problemas que vamos a ver cuando hablemos de ética de IA generativa. Eh, esto es como, bueno, una receta, una receta funciona en la medida que usemos ingredientes de calidad. Si esos ingredientes de calidad los sustituimos por basura, no importa que sigamos el proceso, el resultado va a ser basura. Y esto siempre lo digo, parece absolutamente sencillo, pero después en la práctica, cuando se empieza a ver que si nosotros decidimos, por ejemplo, poner derecho de autor sobre las bases de datos, como ocurre en Europa, que tienen un derecho especial, que es un derecho, justamente, no es un derecho de autor, si es un derecho especial sobre las bases de datos, que se licencian para eso. Suena razonable, pero si vos empezás a ver un poquito más detrás de eso, lo que generas o incentivizas es la sustitución de datos, porque la empresa, entre datos que puede tener de manera gratuita o datos por los que tiene que pagar, va a terminar eligiendo, obviamente, aquello donde pueda recortar y optar por la vía más económica. Y vamos a terminar entonces con una inteligencia artificial subpar por esa sustitución de datos a la cual nosotros encima no tenemos acceso porque todos estos problemas pasan, todos estos procesos pasan dentro no solo de una caja negra técnica, de que no sabemos qué está pasando ahí adentro ni cómo funciona, sino también legal, que es que no tenemos acceso muchas veces a ver el input de esos sistemas. Y acá empezamos a hablar un poco de geopolítica, ¿no? La burbuja de la inteligencia artificial. Hablamos de los inviernos y veranos, y ahora se habla mucho de esto, qué pasa con la burbuja de la inteligencia artificial. Eh, Hay mucho también de lo que se habla de la inteligencia artificial general, entonces como que siempre estamos, y volvía a esto de los términos de marketing y la IA agéntica, estamos corriendo siempre detrás de la cosa nueva brillante con la cual Silicon Valley y las empresas pueden hacer dinero. Y hay dos narrativas. Una narrativa que habla como, bueno, sí, esto sigue creciendo, siendo creciendo, y que hace una forma, este reflejo del capitalismo de que siempre hay que crecer porque si no el sistema se derrumba. Y otra que ve que esto está un poquito cercano o inminente a un colapso. ¿Por qué? Porque los costos de entrenar inteligencia artificial son masivos, esto es lo que llaman los modelos fundacionales, que muchas de las aplicaciones que vemos es como si alguien hubiera construido una base y todo el resto vamos apilando cosas en relación a esa base. Que aparte, si esa base es defectuosa, si esa base está sesgada, todas esas propiedades se transmiten a las cosas que construimos con esos ladrillos, ¿no? No encuentran la vuelta comercialmente y que esto para mí es un fiel reflejo. Hay un libro que se llamaba La información quiere ser libre, ¿no? Y esto para mí es un fiel reflejo de las tecnologías digitales, no le encuentran la vuelta comercial porque son tecnologías que de alguna forma tienden a la abundancia o tienden a que todos puedan acceder, a que se bajen los costos. Y para mí es esto, por ejemplo, clarísimo cuando hablamos de la duplicación a través de medios digitales. Producir un libro o escribir un libro lleva un determinado esfuerzo, pero la duplicación después de eso, que antes cuando hablábamos de lo analógico, la duplicación era costosa, porque era costosa de los materiales físicos o costosa desde la reproducción de fotocopiar un libro en las antiguas fotocopiadoras de las universidades, pero hoy la duplicación puede ser instantánea, puede ser exacta,
exacta, sin degradación de la copia y altamente económica. Entonces ahí es donde yo veo esa generación, sobre todo, que a mí me genera mucho ruido sobre el tema de crear escasez artificial, cuando lo digital es de alguna forma o tiende a, de alguna forma, ser eh, no escaso por naturaleza. Y entonces empezamos a ver la reproducción de, bueno, lo mismo un poco pasó con Internet, cómo monetizamos Internet. Entonces, como no encontraron la vuelta de cómo monetizar Internet, terminamos en una economía de la vigilancia, donde todo nuestro tráfico está siendo vigilado para vendernos avisos o para vendernos a nosotros como producto y como publicidad, las dos cosas, una de la mano de la otra. Y terminamos en este brete de que teníamos una tecnología que parecía que iba a generar más democracia, más discurso, más educación, un montón de beneficios. Yo soy de la generación pre-internet y habiendo crecido en la Patagonia. Entonces, para mí era, o sea, te abría el mundo. No era vos tenías que esperar que un libro viniera de tal lado que lo encargabas y si lo conseguías en la biblioteca, la posibilidad de acceso y de democratización del acceso al conocimiento, para mí era el gran potencial o la gran promesa de Internet. Y hoy la vemos que se transformó en un feudo de 5 corporaciones que está muy cerca del argumento de las novelas de Cyberpunk, ¿no? De las corporaciones, 5 corporaciones dominando el futuro. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, ahí vi una burbujita de chat. Como los chats también estamos dando, exactamente, Fabián dice, en el caso de AI, los chats estamos entregando datos y conocimientos como mercancía. Estamos entregando todo para que alguien trate de hacer, y aparte esto que es como dar palos de ciego, porque, o por lo menos al inicio, ¿no? Era como vender estas grandes bases de datos de información para que la inteligencia de estas compañías le prometiera a otra persona que este aviso te va a llegar a vos, que vos seguramente vas a comprar ese producto, y eso se ha ido refinando y bueno, va a ser todavía más gravoso, pero de alguna forma era dar palos de ciego porque el aviso es como una botella en el mar, ¿no? La gente, que esto se ve mucho, la gente que paga por contenido en Instagram, ¿no? La gente, sobre todo los pequeños emprendedores que no saben qué están pagando, a quién va a llegar o si va a llegar a su público destinatario. Y sí el costado como más nefasto de esto, que vamos a hablar también un poquito, es la militarización de la IA. Entonces ya vimos, y esto ChatGPT de OpenAI está haciendo esta slide era anterior a varias de las cosas que están pasando y fue como ir chequeando las cosas que terminaron llegando, ¿no? Eh, ya OpenAI dijo que entrega los datos que necesite el gobierno, ha pedido el gobierno, entrega los chats. Entonces, como bueno, mucho cuidado con lo que preguntás y con lo que haces porque no es privado. Ya hubo filtraciones, porque en un momento habían experimentado con que vos pudieras compartir la conversación y gente se encontraba que sus conversaciones habían sido indexadas y podías googlear y aparecían sus conversaciones googleables. ChatGPT, esto de contenido adulto, básicamente en un momento dijo, vamos a permitir que los usuarios que paguen una prima diferencial para ChatGPT puedan tener contenido spicy o hacer chats spicy. Y la militarización de ella, que lamentablemente desde el año pasado venimos como agitando muchas banderas sobre esto de que era inminente, y lo vemos, bueno, tanto Anthropic como OpenAI han sido noticia hace muy poco por las demandas que había tenido el gobierno de Estados Unidos en relación a utilizar sistemas para temas bélicos. Y mucho para hablar ahí de otras compañías como Palantir, como Peter Thiel, que tenemos que poner un gran asterisco para volver a hablar sobre eso. eh, que no es solo Palantir, que es la más conocida, sino que es Anduril, que es una empresa de armas autónomas, y que no es solo pensar en el robot asesino, y tengo algunos slides después sobre eso, sino también pensar en los sistemas invisibles que generan vigilancia, no solo vigilancia, sino que hoy también determinan quién va a ser un target de un arma autónoma o un target de un arma después dirigida por manos humanas y drones. Eh, bueno, vamos a pasar. Esta slide para mí lo resume bastante, que es como hay una retroalimentación entre el ascenso del tecnofascismo, la burbuja que se va a romper de la IA porque nadie puede sostener, aparte que es una economía muy endogámica, es Nvidia le pasa a OpenAI, OpenAI invierte en Microsoft, Microsoft invierte en Nvidia en OpenAI,
para seguir inflando evaluaciones y que, bueno, un poco eso también se puso en jaque con los modelos de DeepSeek de decir, bueno, miren, nosotros lo hicimos con mucho menos y lo ponemos a disposición de forma libre, que también hay otra caja de problemas ahí desde quién está permitiendo el acceso y de qué se puede hablar y qué no se puede hablar, pero como que les escupió al asado, para decirlo en muy criollo, de cuánto vale la IA o cuánto vale generar IA, ¿no? Y entonces, en esta desesperación de que la burbuja va a estallar, ¿quién es el que tiene la billetera más grande para seguir solventando estas empresas? El Estado, particularmente el Estado en Estados Unidos. El Estado en Estados Unidos hoy tiene una inclinación política muy clara y que utiliza esto como un instrumento de vigilancia, que ya lo estamos viendo desde ICE y quiénes son las empresas que están suministrando datos e información a ICE. O sea, es militarización de la IA en lo doméstico, ¿sí? Porque están aplicando a poblaciones civiles dispositivos de vigilancia, y militarización de IA en la política exterior, y que obviamente se está utilizando para el genocidio en Palestina, se está utilizando que es un sistema que se llama Lavender, Where is Daddy, cosas realmente distópicas. Hay, que creo que no lo puse en un slide, pero hay una organización que está desde hace años, más de una década, tratando de que se prohíban las armas autónomas y buscando que exista un tratado internacional que evite la proliferación de armas autónomas, como si fueran los tratados de no proliferación nuclear. No han tenido éxito y bueno, particularmente en este ecosistema, desde quienes están digitando esto, no es factible que tengan éxito en lo cercano. Y bueno, esto les decía que la burbuja un poco se cierra porque esto se utiliza para el neolimperialismo, entonces esto de mandar data centers afuera, extraer datos de ciudadanos de afuera que sigan alimentando esta maquinaria. Estados Unidos lo marcó muy claro y esto yo se lo decía mucho a la gente de derecho de autor, que venían hablando de que había que expandir el derecho de autor, que el derecho de autor iba a salvar a los artistas y yo les decía, en la coyuntura de Estados Unidos no hay chance de que privilegien. Vieron que también esto está pasando en Inglaterra, que están ahí las compañías de los legacy media, diciendo no queremos una excepción al derecho de autor que permita el entrenamiento sin licenciamiento. Las compañías de tecnología dicen, bueno, pero entonces el país no va a crecer en tecnología si no tenemos este acceso ilimitado a los datos. Entonces, en esa tensión cuasi binaria, y algo que yo venía prediciendo sobre Estados Unidos era que cambiaron el nombre de Departamento de Guerra, tenían el AI Action Plan en febrero, ya Trump había dicho y había hablado sobre el potencial de la IA y que la IA era el camino de la economía. Entonces, es muy claro, y también por esto el alineamiento neoliberal, de que van a ir por la vía de la desregulación. Y bueno, de alguna forma esto lleva al extractivismo en tierra propia, al extractivismo en tierra ajena. Entonces ahí también vemos el tema del colapso ecológico que genera. No llega quizás acá mucho en las noticias si uno no está prestando atención, pero las poblaciones en Estados Unidos donde hay data centers instalados, lo que están sufriendo ya, más allá de la escasez de agua, sino también la contaminación auditiva. Los data centers de Grok están generando contaminación con metano. O sea, y esto para mí es como ver esto que es como una gran rueda, no son cosas aisladas. Por eso hablo del stack geopolítico de la IA. Y en el medio de esto es como, bueno, ¿quién está pensando en la ética? ¿No? ¿Quién? Nada, ¿hay alguien ahí pensando sobre la ética? Y esto es, las compañías antes era como muy, Google era Don't Be Evil y siempre se presentaban como que estamos haciendo esto para el beneficio de la humanidad y ahora esas caretas se han caído. Y cuando tenemos que hablar de ética, hay como, obviamente, muchas formas de hablar de ética, muchos abordajes, pero muchas veces yo para audiencias y alumnos y público en general, trato a veces de simplificarlo como pensar la ética como posibilidades de elección entre los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y cuando hablamos de ética de inteligencia artificial generativa, esos riesgos y esas oportunidades nos permiten, por un lado, decir, bueno, y por eso es, que yo muchas veces termino concluyendo que no hay posibilidad de una IA generativa ética dentro del capitalismo, porque
de alguna forma todos los incentivos tienden al extractivismo, sea de datos, recursos, trabajo humano, para maximizar el beneficio de las empresas y minimizar el beneficio de tanto usuarios como trabajadores. Entonces, de repente nos encontramos con que sí, la IA permite, no sé, por ejemplo, en videojuegos, por eso traía ejemplos de mis áreas de trabajo, donde la gente puede decir, bueno, puedo prototipar algo que antes me llevaba mucho tiempo y ahora hacerlo en segundos. Bueno, pero las compañías no están usando eso para que la gente... Videojuegos tiene un particular problema con el tema del crunch y de empresas que en los tramos finales de lanzar un proyecto hacen que sus trabajadores vivan básicamente en la empresa y jornadas de 12 horas. Eh, pero no están usando esto para decir, bueno, alivianamos la carga de los trabajadores y cómo nivelamos esto, sino lo estamos usando para ver a quién podemos reemplazar y dejar sin trabajo. Los actores de voz son otros que también están muy de pie en relación a los temas de que en los contratos habían querido empujar de que eh, grababan un día una vez y después las compañías se quedaban con esa información que les permitía clonar las voces y directamente, básicamente, no iban a volver a trabajar. Entonces esto nos lleva como a esta narrativa muy grande de la gente contra la IA, ¿no? A mí, cuando hablamos de la ética de la IA generativa, esto es parte de un problema más grande que es la ética de la IA en general. Mi abuela solía decir que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, ¿no? Entonces esto de que vieron la IA como que nos va a venir a ayudar y un montón de cosas. Y estamos viendo que detrás de eso es la avaricia y el poder y las intenciones de muchas empresas al respecto. Y también hay un sobredimensionamiento de algunos riesgos porque buscan con ese sobredimensionamiento minimizar que hablemos de otros, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerdo hace 10 años, cuando empezabas a hablar de inteligencia artificial, los diarios enseguida la noticia que sacaban era con la foto del Terminator. Era todo lo de inteligencia artificial era un Terminator, porque claro, nuestras concepciones sobre tecnología muchas veces vienen de este imaginario que nos ha dado la ciencia ficción. Entonces era como esto, el miedo de que en el futuro la IA nos va a matar a todos y que estaba corporizada en robots, que bueno, en ese momento no era así. Pero eso tapaba el problema de qué pasa cuando la IA no funciona o cuando mal funciona. Y que tiene que ver con que nosotros le tenemos como presupuestos en relación a la tecnología, de que pensamos que la tecnología es neutra, que pensamos que la tecnología es infalible, y después vas a ir al banco y por un error de algo, de un sistema que mal interpretó tus datos, no vas a poder acceder a un préstamo o hoy, por ejemplo, la mayoría, si no todas las empresas utilizan sistemas de lectura automática de currículum vitae en un mercado laboral que está cada vez más difícil y quizás por la forma que construiste tu CV o por un montón de variables, eh, te van a degradar. Hubo casos sobre esto, como por ejemplo de que la IA había aprendido, y esto siempre la estoy antropomorfizando, pero por una comodidad lingüística, no porque diga que la IA es una cosa, un ente corpóreo, pero la IA había aprendido que para cargos jerárquicos eran hombres. Entonces, mirando los antecedentes, y esto siempre digo, la IA mira al pasado para predecir el futuro. Mirando los antecedentes de quienes habían aspirado a puestos gerenciales, eran todos hombres. Entonces, cuando le trajeron nuevos currículums, que seleccionaba hombres. Pero no solo eso, sino que también que aquellos hombres que hubieran ido a un colegio que tenía nombre de mujer, les bajaba el puntaje. Esto es algo que pasó hace 6 años más o menos. Estas micro cosas que, como les decía, están adentro de esa caja negra, siguen pasando. A ver, son todos tipos de intensidad. Me encantan esos comentarios. Y bueno, esto tapa, ¿se acuerdan? Que esto, yo es como, ay, es como, otra vez tenemos que hablar de esto, pero es cuando salió la famosa carta de Elon Musk de pongamos en pausa la inteligencia artificial y que él estaba firmando como otro de los nombres prominentes, que dicho sea de paso, creo que ahora ya es Vox Populi, que no es un genio, pero éramos muchos los que veníamos exasperados diciendo, este tipo no hay que escucharlo porque es un delirante con billetera grande, pero que lo cual lo hace bastante peligroso. Pero bueno, en esa carta que pedía la pausa por 6 meses y bla, 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 usurpaba el trabajo puntualmente de
varias científicas, entre ellas Timnit Gebru, que había escrito un paper fundamental sobre esto que se llama Stochastic Parrots y que habla sobre básicamente eso, cómo los sistemas de lenguaje se van degradando mientras más grandes son y terminan siendo sistemas que lo único que hacen es repetir en función de los datos aprendidos. Eh, Usaban eso para pedir una moratoria de 6 meses y a las 2 semanas Elon Musk sale con su compañía xAI, ¿no? Pero detrás de esto hay algo que no es muy conocido, que es Tescreal, que es como las filosofías que están inspirando a la gente de Silicon Valley y que vale la pena, ya que estábamos hablando de Timnit Gebru, leer este paper que ella escribió junto con Emil Torres, donde crean este acrónimo Tescreal para explicar distintas filosofías que hay detrás de los popes de Silicon Valley, desde el transhumanismo, el estropianismo, el effective altruism, que si se acuerdan, hace creo que 2 años agarraron a uno de los capos cripto de uno de los exchanges más grandes, Barkman Fried, creo que era su nombre, fue en Cana y era uno también de los popes del effective altruism. Entonces, muchas veces hay que ver cuando están estas, que cada tanto resurgen estas cartas de paremos a la IA o la IA sobre todo pensar en este peligro de la destrucción futura del planeta. Ahora está dando vueltas un libro que habla If someone builds it, everyone dies. Y que justamente reflota esto de, bueno, tenemos que parar a la IA, eh, de alcance general porque esto va a llevar a la extinción humana y bla, 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 pero con eso tapan los peligros actuales de la IA y no hablamos de eso, ¿no? Entonces, como ponemos el eje en eso y en la carrera de la IA de propósito general. Eh, También esto tapaba y no se hablaba sobre los peligros ecológicos, y acá, si no la tienen, busquen a Sasha Lucioni, que es una de las personas que está hablando muchísimo sobre el consumo de recursos energéticos y de agua que hace la inteligencia artificial, y que hablaba un poco esto del misdirection, ¿no? Eh, pero bueno, concretamente los peligros un poco más al alcance de la mano son la automatización y la pérdida de empleos, la vigilancia, las decisiones preventivas que cada tanto se reflotan. En Argentina lo vimos hace poco con directivas a la policía sobre vigilancia de los ciudadanos y que vigilancia sobre redes sociales y que esto de prevenir el delito, que es un delirio absoluto, más allá de que es inconstitucional, es un delirio absoluto desde lo técnico. La dificultad para cuestionar decisiones automatizadas. Esto era una serie inglesa, si les gusta el humor inglés, pero que la persona estaba sentada frente a una computadora diciendo computer says no. Y es como esta burocracia que qué pasa cuando dejamos de tener pensamiento crítico en relación a la tecnología y a cómo la aplicamos y que confiamos ciegamente en lo que la computadora nos dice. Y que ya no es solo esta imagen o esta postal de lo burocrático, sino la gente que hoy, yo digo, ChatGPT me dijo, es el nuevo lo googleé. Porque la gente hoy está hablando de argumentos y dice, no, pero ChatGPT me dijo, o en ChatGPT me pasó, me dijeron tal cosa, o me dijo tal cosa, lo cual lo transforma en una especie de oráculo eh, sin tener un conocimiento de qué pasa con las elucidaciones, los sesgos, sin tener esto de que hablábamos hace un ratito y que alguien ha hecho el comentario, decir, bueno, le estamos entregando datos y vigilancia y ahora tienen un canal directo de decir, bueno, te recomiendo esto, compra esto, busca esto, y de manipulación, que es parte de lo que hablábamos de la empatía artificial, ¿no? Una vía abierta a manipularte y a la desinformación. Bueno, la otra compañía que es de Peter Thiel también, Anduril, que es otra compañía súper mega nefasta. Es durísima esa dependencia y derivación de autoridad a un modelo de lenguaje. Gracias, Sol, es exactamente eso. Y aparte hay algo que yo también decía sobre el tema de la remoción de las fuentes, ¿no? De que ahora empezaron a poner links al costado y que la gente puede como cliquear y ver un poco más información, pero no sabemos cuántos tienen la curiosidad o el impulso intelectual de hacerlo y de chequear la fuente o corroborar la fuente. Pero las primeras etapas de ChatGPT, una de las críticas que yo hacía justamente era eso, estábamos cada vez generando un grado más de separación entre conocimiento y la fuente, con el peligro de esto, de darle autoridad a estos sistemas que nada, y que encima
La llama del oeste también de Tolkien, sí, sí, sí. Dato de color, yo era del grupo de cosplayer de Tolkien de acá, Argentina. Así que tenemos, tenemos ahí para hablar de eso en otro momento. Pero bueno, si les interesa más leer sobre esto, uno de los papers que está en castellano se llama No soy un robot y es del 2022 y explica gradualmente cuáles son las distintas dimensiones de impacto ético de la inteligencia artificial y también el rol de la propiedad intelectual en crear, como decíamos, estas cajas negras y esta falta de inescrutabilidad. Algo importante cuando hablamos de estos sistemas es que estos sistemas simulan, o sea, hay una cuestión predictiva cuando ChatGPT nos devuelve información y los modelos de lenguaje, hay, más allá de que es un stack de distintos algoritmos y técnicas y un montón de cosas, hay un stack predictivo de predicen la palabra siguiente la potencialidad de palabras siguientes. Esto, si mal no recuerdo, se llamaba cadenas de Markov. Y en esas técnicas lo que generan es justamente lo que decía Timmy de logros estocásticos, ¿no? De que probabilísticamente te devuelvan y que genera también, y esto es algo que me gustaría como traer a la mesa, el aplanamiento de la cultura, porque estamos como regurgitando y rehasheando los mismos contenidos de siempre. Pero a su vez no te da una respuesta del por qué. Hoy el sistema de lenguaje te puede dar una simulación de razonamiento, pero un razonamiento pleno y crítico está fuera del alcance de la inteligencia artificial como la tenemos ahora. Bueno, ahí está uno de los papers. Y ahora yo había preparado también para hablar sobre creatividad. Literalmente son como 200 slides. Así que acá lo pongo a disposición de las quienes me invitaron, de si quieren hacemos un ratito más y hacemos otra charla más profunda sobre creatividad, abrimos al debate, como ustedes prefieran. O sea, a mí me encanta, pero a mí me encanta escucharte porque es como, sí, pa, 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 pa. No sé cómo está el resto de los presentes acá, si quieren profundizar en alguno de los temas que estuvimos pasando. Creatividad, dicen sí. Bien, podemos pasar por acá al que viene, creatividad, buenísimo. Bueno, podemos hablar de esto y Sí, después de última, sí, quizás podemos, como eh, quienes tengan dudas, anótenlas y hacemos al final por ahí algo, dudas en dale. conjunto, reflexiones en conjunto. Bueno, la segunda ola, de alguna forma que yo decía, es esta de copiar la creatividad artificial o de generar creatividad artificial. Bueno, lo voy a pasar, así no tenemos tiempo, pero les traía también ejemplos de los primeros autómatas y los primeros robots que trataban de crear contenido, porque esto de querer crear a través de sistemas robóticos, analógicos o digitales, no es un impulso nuevo de los seres humanos. Y tenemos a partir del 2014 los modelos de IA generativa, que los primeros fueron las redes generativas adversariales, que tenían una forma de crear contenido casi como de policía y ratón, que una, dos redes, una monitoreando a la otra, una trataba de engañar a la otra y la otra trataba de descubrir el engaño, y en esa iteración aprendían. Y después pasamos a los modelos que tenemos hoy de generación de imágenes, modelos de difusión, continúan mejorando. A mí me pasa algo muy fuerte, sobre todo cuando revisito estos slides, yo tenía slides muy viejos explicando, por ejemplo, del 2014 de qué eran las redes generativas adversariales, y diciendo, che, miren que acá en el futuro esta misma técnica se va a poder usar para esto. Y después pasaban 2 años y bueno, y ahora ya se está usando para esto. Y por ejemplo decía, bueno, y ahora el día de mañana se pueden usar para crear modelos 3D y el día de mañana música, y hoy ya es una realidad. Entonces ahí me siento entre vieja y desesperada por esto. ¿Se puede acceder a la grabación? Calculo que sí. Eh, se tiene que retirar. Pero bueno, esto, pasamos distintas etapas de generación de imagen, generación de audio, generación de video. La forma en que generan los modelos de difusión es importante porque después si vamos a discutir en detalle derecho de autor y copyright, que quizás no es el foco de hoy, pero es importante ver cómo los sistemas usan esos datos, esa información, para determinar si existe una copia, porque la copia es el presupuesto de una infracción de derecho de autor. Entonces, si esa copia no existe, y esto muy resumidamente es, aprende porque mira y extrae la información estadística sin realizar una copia, genera una copia, aunque sea momentánea, de esa información, que ese es un argumento peligroso desde el lado de derecho de autor, porque muchos dicen, bueno, sí, generó una copia, aunque sea transitoria,
para poder a partir de ahí extraer esa información. Y todo el funcionamiento de Internet y de muchos de los medios digitales que tenemos se basan en la transmisión instantánea de información y en la copia transitoria de información. De hecho, en Estados Unidos, en la norma de derecho de autor, tienen una excepción de copias transitorias o efímeras, que se llama la copia efímera. Y entonces, si atacamos eso, estamos tocando algo mucho más grande que afecta el funcionamiento general de Internet. Bueno, el proceso de los modelos de difusión es casi como funciona al revés, porque es esto ustedes lo deben saber un montón, así que no necesitamos como profundizar, pero básicamente es casi como la analogía de extraer la estatua del bloque de mármol, ¿no? De ese patrón difuso de ruido terminamos extrayendo imágenes que tienen que ver con muchas veces con descriptores de texto e imagen que mientras más cerca estén, más representativos es de el campo semántico que quieren representar, y mientras más se alejan, va a ser un par que esté en mismatch y que va a generar una imagen que no se asemeja al prompt de lo que le pedimos. Esto genera mucho ruido, les decía, con el tema del funcionamiento de Internet, porque aprender no es copiar. Entonces es desde el derecho a autor si dicen, bueno, no importa cómo usó los datos, si extrajo la información básicamente haciendo una extracción estadística o si lo copió, todo debería ser igual para considerar una infracción. Esto genera un impacto mucho más grande y mucho por afuera solamente de este sector del que estamos hablando y que impactaría el funcionamiento general de Internet. Y también otra cuestión es que una de las bases de datos que se había utilizado para alimentar uno de los sistemas de Stable Diffusion era una base de datos que se llamaba Lion 5B. En Lion 5B lo que teníamos era que dentro del dataset, esto lo habían hecho en Europa también por algunas triquiñuelas técnicas sobre jurisdicciones, el dataset no tenía una imagen. Lo que tenía era un descriptor de la imagen y una URL, o sea, a donde estaba la imagen alojada, que a nivel computacional le permitía entender que este descriptor de texto y esta imagen estaban asociados y de forma medir esa distancia, lo que se llama la cosine similarity entre esas dos pares, pero no había reproducido, que es el punto esencial para la discusión de derecho a autor, esa imagen dentro del dataset. Entonces muchos decían, bueno, no importa que no esté la imagen dentro del dataset porque está el URL. Y volvíamos a reflotar la discusión de que, bueno, si alguien te da un URL a un contenido donde ese contenido está alojado es ilegal, o te da un URL de forma ilegal, debería ser criminalizado. Y esto es algo que se peleó mucho para que así no sea, porque también el tema de la Internet se basa en hipervínculos. Entonces, si penalizamos a los hipervínculos, terminamos penalizando el funcionamiento de Internet. La Electronic Frontier Foundation en Estados Unidos hizo mucho trabajo sobre esto. Pero bueno, y ahora todas estas discusiones y todos estos recursos energéticos y todo esto para que tengamos en 2025, 2026 AI Slope y Benrot dando vueltas. Y con el tiempito que nos queda, me gustaría como charlar un poquito sobre estas ideas de que, bueno, si nosotros tenemos que hablar de que las máquinas pueden ser creativas o no, tenemos que definir de alguna forma qué es la creatividad. Y acá, yendo como a scholars de la creatividad, nos encontramos gente de mucha influencia como Margaret Boden, que hablaba de varios cosas súper importantes de ella y relevantes, como bueno, de que no hay una definición de creatividad y que hay una creatividad histórica, que es una idea que no hemos visto antes y es como, bueno, cómo la humanidad de alguna forma avanza, pero también está la creatividad individual, es decir, bueno, algo que a mí antes no se me había ocurrido es una creatividad personal y que me genera como esa evolución, que quizás alguien más lo pensó, ¿sí? Pero no deja por ello de ser creativo si yo no tenía acceso al conocimiento de esa otra persona. Y esto, por loco que parezca, es muy importante para el derecho de autor, porque el derecho de autor tiene una excepción que habla de la creación independiente. Entonces, si dos personas tuvieron la misma idea y la plasmaron de forma similar o idéntica, no importa que el contenido sea exactamente igual en la medida en que uno no haya sabido lo que el otro había escrito o el otro había hecho.
Hay un caso en Chile de dos personas que sacaron una fotografía que una persona gana un concurso con esa fotografía, la otra persona dice, esa es mi fotografía, y en realidad después de una investigación se descubre que las personas sin saberlo habían estado una al lado de la otra en un barco y sacaron las dos la fotografía en el mismo momento. Entonces, bueno, algo que parece súper teórico tiene consecuencias prácticas. Después, Margaret Boden tiene también otra forma de pensar la creatividad que es muy interesante para los efectos de la inteligencia artificial, que nos habla de una eh, creatividad exploratoria, que es cuando vamos explorando los límites de lo conocido, y desde la teoría de la innovación esto sería, bueno, incrementalmente vamos explorando un sector o un área, subiendo un escalón como si fuera una escalera. La creatividad combinatoria, que es cuando combinamos elementos de distintas disciplinas y generamos algo nuevo. Entonces acá ya es algo que es diferente de lo que había en estos dos campos preexistentes. Lo otro sería como, bueno, tenemos el iPhone 5, 6, 7, 8, que es más o menos lo mismo, pero con pequeños incrementos. Y después ella habla de la creatividad transformacional o disruptiva, que es básicamente algo que quiebra los paradigmas del estado del arte que teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces es el cubismo. Esto es un antes y un después. Y ahí es donde está el argumento quizás un poco más fuerte de que, bueno, las máquinas pueden hacer tanto la creatividad exploracional como la creatividad combinatoria, pero quizás no se les da bien o no podrían, por las limitaciones de su programación, y ahora vamos a algo de esto, hacer una creatividad disruptiva. Después, ¿cómo definimos algo que es creativo? Y ella dice que tiene que ser algo que es nuevo, sorprendente y de valor. ¿Y por qué es importante esto? Porque como vamos a hablar un poquito de derecho de autor, el derecho de autor, uno de los recaudos para tener protección autoral es esto que les decía de haber creado algo de forma independiente, pero tiene que ser algo original, ¿sí? Uno de los recaudos de la protección del derecho de autor es la originalidad. Y si vamos a ver las definiciones legales sobre originalidad, que no están en ningún código, sino que son las cortes, sobre todo las cortes en Estados Unidos, definen la creatividad como tener un mínimo de creatividad. Entonces es casi una definición muy circular. Vamos a ver algo de eso también. Pero entonces, si decimos que la creatividad es algo nuevo, sorprendente y de valor, esto es importante, pongámosle un punto ahí para cuando hablemos de originalidad. Y es como el paso de lo filosófico a lo legal y práctico, ¿no? Y después otra pregunta es, bueno, ok, ya ahora que sabemos qué es la creatividad, ¿pueden las máquinas ser creativas? ¿Puede la IA ser creativa? Y esto también es otro punto que les decía, le pongo un asterisco, que es el derecho de autor, y esto está también debatido porque hay gente que dice que tiene que ser solo protección de la creatividad humana, pero los sistemas legales no contienen en su mayoría, pues cada país tiene un sistema diferente, si bien hay tratados internacionales de homogeneización del derecho de autor, no tiene como requisito de que sea un ser humano. En Estados Unidos, la ley de derecho de autor que está en uno de los códigos se complementa por ejemplo, las disposiciones que la Oficina de Derecho de Autor publica, que es principios generales, y después la Oficina de Derecho de Autor, creo que la última vez que había visto el compendio tenía algo de 1000 páginas, era como un montón de cosas como hiper concretas y puntuales. Y ahí sí tenía puesto el requisito en el compendio, no en la ley, de que el autor tenía que ser humano, ¿no? Y esto viene de un caso histórico en el cual alguien había dicho que una canción se la había dictado Dios, otro le había dicho que una pintura la había hecho como, por una visión que le había dado una deidad o un fantasma, y esas personas quisieron ir a registrar esas obras diciendo que el autor de esas obras era Dios, no ellos. Entonces el estatuto de Estados Unidos tuvo que sacar una especie de adenda diciendo que los autores tenían que ser sí o sí humanos. Y eso tomó mucha relevancia cuando empezamos a ver la inteligencia artificial. Era algo que era una curiosidad histórica y ahora pasa a ser algo importante. Bueno, esto es lo que les decía de las divisiones circulares. Y un poco entonces si decimos que la creatividad es un módico de originalidad, la originalidad es un módico de creatividad y la creatividad es algo original, tenemos un problema enorme en esa definición. Y acá hay otra cuestión que es cuando hablamos de la creatividad de las máquinas, una cosa es la IA como asistente, de alguna forma de la IA como herramienta, y otra es la IA autónoma. Y si ustedes han seguido un poco las noticias, cada tanto vuelven a reflotar el titular diciendo Estados Unidos dijo que la IA, los productos de IA no se protegen.
Y hacen alusión a este fallo con la imagen de abajo, que es de una persona muy particular que se llama Thaler. Thaler creó un sistema de inteligencia artificial que él dice que ese sistema puede crear de forma autónoma. Trató de patentarlo por un lado y por otro lado trató de registrar las obras de su sistema eh, generativo a nombre del sistema generativo, diciendo, yo no intervine de ninguna forma, la que creó esto fue la IA de forma autónoma. Entonces, los casos judiciales que han visto y que muchas veces llegan diciendo, Estados Unidos dijo que los productos creados con IA no son protegibles, es este. Entonces, lo que la Corte dijo en ese caso es que lo que no está protegido es la IA cuando es autónoma. Y el gran problema que nosotros tenemos es la IA como herramienta. ¿Hasta qué punto, cuando hay intermediación humana y de máquina y ambas cosas cooperando, hasta qué punto hay hay, ¿cómo sería la palabra? Perdón, se me borró, madrugué mucho y ahora el lenguaje me está fallando. ¿Hasta qué punto la intervención humana es suficiente para esa creatividad ser considerada protegible? Entonces dicen, si, no sé, vos escribiste un prompt, pero la imagen es mayoritariamente de la máquina, eso no es protegible. Pero ahí empezamos con el tema, bueno, pero ¿qué pasa con las distintas iteraciones, ¿no? Con los aportes, ahí está la palabra, los aportes creativos que ha tenido una y otra parte, humano y máquina, ¿cómo los medís? Entonces empezamos a ver que el principio general que ellos hablan termina siendo muy pantanoso a la hora de la aplicación. ¿Les dejaba la bibliografía? Sí, por supuesto. Les compartí ahí lo que yo tengo, que es todo de acceso abierto, y después, si tiene una intervención luego de crear la imagen, también. No importa porque ya de base, y ahí empezás con lo de la obra derivada, la base era algo que estaba en contenido público, que es la conclusión a la que llegan. Yo digo, llegan a una buena conclusión, pero por medios errados, que dicen, bueno, si es autónomamente creado, esto está en el dominio público porque no hay un humano detrás. Y si vos la intervenís después, ahí empezás con, bueno, cuán significativa fue tu intervención. Y hay un caso sobre eso que no se los traje, pero de nuevo, podemos hacer una segunda clase, que es Teatro de la Ópera Espacial. Se llama algo en francés, que es una imagen que crea una persona usando Midjourney, y luego de usarla con Midjourney, era en el momento que Midjourney todavía tenía esa cuestión un poco onírica, la versión 3, que era como mucho más linda que la versión fotorrealista de ahora. Y que la gente, sobre todo, no tenía todavía, hoy es como que la gente ya tiene un poquito más estéticamente educado el ojo y ve algo y lo reconoce como ya. Entonces lo presenta en una feria de Colorado, que en una feria artística de Colorado, que no me acuerdo cuál era, gana el primer premio y después se descubre que había sido con IA. Y lo que él dice es que él la hizo con IA, pero después la retocó, entonces que esa intervención es significativa para proteger la imagen. Y lo peor es que como esa imagen se empezó como a reproducir un montón, el tipo quiso empezar a demandar a aquellos que estaban reproduciendo su imagen. Y la gente le decía, ah, qué irónico, vos estás demandando a esta gente cuando en realidad vos estás usando un sistema que se apropia del trabajo de otros artistas, ¿no? Y ahí empezamos a ver las razones, o parte de las razones de por qué para mí el sistema hace agua por todos los costados. Y creo que tenemos poquito tiempo, así que me voy a adelantar un poquito hacia eso, ¿no? Es un tema de que no hay una solución sencilla desde los sistemas actuales de derecho a autor. Bueno, si la máquina puede ser creativa, no puedo dejar de mencionar a Ada Lovelace, la madre de la programación, que ella ya estaba pensando en estos temas y ella hablaba de que la máquina no podía programar más allá de no podía crear porque no podía hacer nada más allá de los confines de aquello para lo cual había sido programada. Entonces ella decía, todas las instrucciones que tiene una máquina es algo que yo puse ahí. Entonces no hay autonomía en la creación. Hablaba de esos constraints de programación. Y a tal punto es una visionaria que Alan Turing la cita en su paper de 1951, que es fundacional para la inteligencia artificial, y él lo llama la objeción de Ada Lovelace, ¿no? Que dice esto, que no puede haber nada por fuera de aquello que yo programé en la máquina. Y a mí la forma en que piensa Turing sobre la creatividad me parece increíble, porque él dice que la creatividad en la máquina es en realidad una falla humana
porque la máquina tiene todas las posibilidades y todas las iteraciones en sí misma, pero cuando nosotros, volviendo a esto de ¿qué es algo creativo? Algo que a mí me sorprende, ¿no? Porque no lo esperaba. Entonces dice, bueno, si yo no esperaba algo de la máquina, la máquina tenía todas esas posibilidades, todo ese mundo ahí, y si yo no lo esperaba es porque mi cerebro humano, que es limitado, falló en ver ese abanico de posibilidades y en esperar esa devolución, ¿no? Yo muchas veces lo explico, si piensan en Doctor Strange, cómo él ve todo el universo casi de una forma cuántica y todas las posibilidades cuáles colapsan en un resultado. Bueno, entonces él dice, las máquinas operan, en forma binaria, no cuántica, pero de esto, decir, bueno, tengo un espectro de posibilidades infinitas y de variaciones infinitas. Yo, humano limitado, es un glitch mío no poder prever todo eso, ¿no? Y bueno, y esto siempre también digo, me gusta la simetría, de que el universo le gusta la simetría, de que el mismo actor hizo de Doctor Strange y Alan Turing. Así que después, con este dato no se olvidan nunca más del concepto de creatividad de Turing. Bueno, y gente muy interesante como Simon Colton, viene hablando y abogando desde hace años por la posibilidad de sistemas autónomos que crean completamente sin intervención humana. Él fue el creador de una obra que se llama The Painting Full. Ay, perdón, acá tenía... yo, por ejemplo, trabajo con la imagen de base y luego la intervengo con fotomontaje. ¿Coincidencia? No lo creo. No, tal cual. Muy bien dicho. ¿Coincidencia? No lo creo. Qué lindo citar Los Simpsons. Bueno, este es de Painting Full, de Simon Colton, que era un sistema de collage automatizado y que él tiene papers muy tempranos sobre creatividad computacional, explicando por qué sí es posible y por qué deberíamos considerarla, ¿no? Esto de lo autónomo. Bueno, acá les contaba yo del acceso que tuve en 2022 a DALL, las primeras imágenes que podíamos crear con eso, un experimento que lo voy a pasar así muy rápido, que mi idea era testear sobre creatividad computacional, limitando el input, limitando el prompt a Mona Lisa, que es un ejemplo de control muy conocido, es decir, un cuadro muy conocido, en el estilo D, ¿no? Y probar qué resultados me daba cada imagen. Y lo que yo veía en ese momento era que el sistema era muy bueno en copiar las cualidades estilísticas y estéticas de determinados em, artistas. Y esto es un problema para el derecho de autor, porque el derecho de autor no protege estilos ni protege géneros, protege la expresión completa de una obra. Con lo cual, es como si el estilo es como si vos te pusieras un lente y vos vieras ese producto a través del lente, ¿no? Y eso no está protegido por el derecho de autor. Entonces era algo que las máquinas estaban, sobre todo se acuerdan que al principio también había mucha IA que era de aplicación de estilos, de style transfer. Eso generaba este problema de que es algo que no está protegido por el derecho de autor y que no debería ser protegido por el derecho de autor para que nos permita a todos seguir creando, pero que generaba un extractivismo que no iba a poder ser compensado de forma fácil dentro del marco teórico que tenemos. Las imágenes me encontraba, estas son muy protos 22 DALI, modelo DALI 2, y vemos que hay cosas horribles, pero que hay otras imágenes que eran potencialmente creativas. Y yo aplicando estos criterios de Margaret Bowden, me encontraba con que si yo decía, es nueva, es sorprendente, encuentro valor estético en esto, podía como de alguna forma tildarla y entonces podía así someramente atribuir, testeando los límites, porque sabemos que los sistemas son como muy vulnerables, los guardrails éticos que les queremos poner son muy vulnerables a la literalidad. Entonces quizás la palabra sexo estaba nada y el sistema devolvía no puedo devolver una imagen, pero si vos buscabas un workaround y ponías otra cosa, el sistema sí probablemente te iba a devolver algo. Y esta imagen de Midjourney era una imagen que yo le había puesto en la búsqueda del punto G, que obviamente los desnudos estaban prohibidos, un montón de la genitalia estaba prohibida, que otra capa de análisis para hablar y que ahora estamos limitando el alcance del acceso a ese material o el entrenamiento de nuevos sistemas por las limitaciones que tenemos, pero por el otro lado tenemos todo el tema de los deepfakes creados mayoritariamente sobre mujeres.
Y la anécdota ridícula al respecto de esto es que los museos no pueden subir los desnudos a las redes sociales porque les bajan las cuentas. Entonces, no me acuerdo qué museo de Austria, creo que era, había tenido que crear un OnlyFans para poder subir las obras de los desnudos. Que también nos lleva como, bueno, a pensar nada, es como una meta capa de análisis sobre esto. Pero bueno, testeando el sistema me devuelve esta imagen y esta imagen para mí fue emblemática porque yo encontraba en muchas de las cosas un germen creativo, quizás por esto de Alan Turing, de que era que yo no esperaba esta devolución sobre los genitales, pero esta imagen para mí fue la que me llevó a pensar un poco en la creatividad de formas diferentes. Y la otra forma de pensar sobre esto es no decir si la IA es creativa, sino decir, bueno, ¿puede la IA producir resultados creativos? Entonces ya no le estoy poniendo esta antropomorfización de decir la IA es creativa o no, sino lo que hago es pensar como una herramienta para producir cosas. Sherfield Stock, que es el director de Ars Electrónica, en una entrevista que después la baja en un libro, justamente dice esto, dice, en vez de pensar si las máquinas pueden ser creativas y producir arte, la cuestión es, ¿podemos nosotros apreciar el arte que ha sido producido por una máquina? Y esto ya lo decía en el 2019. Y ahí volvemos con una discusión hermosa para este lugar, que es, bueno, ¿creativo para quién? Cuando hablábamos de Simon Colton decía que para apreciar la creatividad computacional tenía que ser un observador que no esté sesgado, ¿sí? Y eso podría ser casi como una especie de test que en su momento yo decía, un test de Turing para las artes debería llamarse el test de Colton. Es, ¿quién es un observador no sesgado en relación a la creatividad? Y pasa esto de que al principio la gente, bueno, también hay otra discusión sobre la creatividad y la aleatoriedad, porque se habla de que si estamos hablando de que las máquinas son estocásticas y que combinan elementos, es bueno, hasta dónde hay aleatoriedad en esa combinación y si podemos encontrar creatividad en lo aleatorio o no, que es otro problema gigante. Y ahí pasamos también a esto, creatividad para quién. Esto era un orinal hasta que Duchamp nos enseñó que era una fuente. Y ahí empezamos, bueno, ¿quién aprecia esa creatividad? El creador, que es el que le instila toda esta cuestión del intencionalismo. Entonces, si vos suscribís al intencionalismo, claramente vas a decir, bueno, no hay intención en la máquina, entonces nada puede ser creativo. Y hay muchos que hablan ahora de están tratando de traer al copyright la neurociencia para decir, bueno, no hay intención en la máquina, entonces ergo no puede ser creativa. Pero si vos decís la creatividad se mide por la audiencia, y ahí tengo más adelante un ejemplo que creo que les puse, eh, claramente es algo que ese requisito las máquinas pueden satisfacer, ¿no? Si hablamos de la teoría de la recepción, de esto es, bueno, cómo recibimos el arte como audiencias. Y hay otra capa de problemas, bueno, la recepción individual o colectiva. ¿Es creativo para mí? ¿Es creativo para todos nosotros? ¿Es creativo para un experto o es creativo para un lego? ¿No? Esto de que la belleza está en el ojo de quien la mira. Y acá hay una consecuencia legal importante de definir la creatividad, que es los jueces en Estados Unidos tienen un principio de neutralidad estética. No pueden ellos determinar si algo es arte o no. Y esto surge de una doctrina de la Corte Suprema de Scotus Blainstein en 1903, ya esto era súper precursor, pero decían en ese momento que no había protección sobre el póster de un circo porque era algo como vulgar, era algo que no era activo, era vulgar, entonces la protección de copyright estaba para las altas artes, no estaba para un póster. Y ahí los jueces tuvieron que salir a decir, bueno, nosotros no somos o no tenemos formación artística para determinar qué es lo artístico o no. Y esto tuvo una consecuencia muy importante para la libertad del discurso porque se trasladó a la moralidad, es decir, yo no puedo juzgar si si esto es arte o no, entonces ponía un límite a determinar que algo no era artístico por ser inmoral. Hay una frase muy famosa que habla sobre el reconocimiento de la pornografía en Estados Unidos que dice, no puedo definir la pornografía, pero sé que algo es pornográfico cuando lo veo. Los jueces también hablaban de eso.
Y ese argumento hoy se nos vuelve en contra, porque también durante la evolución de la IA generativa hablaban muchos de, bueno, la IA no sabe hacer manos, la IA no sé, no tiene capacidades estéticas como las tenemos los seres humanos, lo cual choca con esto de, bueno, quién es quién para juzgar que algo es creativo, y sobre todo que esto fue un momento fugaz en la evolución de la IA generativa, de que no podía hacer manos, y hoy nosotros ya no podemos distinguir si algo fue creado con IA o no. Y acá les traía como varios ejemplos de novelistas que ganaron premios galardonados y después dicen, che, pero porcentaje de esto lo escribí con IA. Alguien que gana un concurso de fotografía con una fotografía que él lo hizo a propósito. Dice, yo quería probar y testear a los jueces, la fotografía era IA. Alguien que gana un concurso de fotografía de IA con una imagen que es real, entonces a la inversa. Y después personas que tienen que empezar a documentar su proceso creativo porque su estilo se parece demasiado a la IA. Entonces ya termina siendo, y esto es para mí, que no sabemos qué es real y qué no es real, qué es creativo y qué no es creativo, estamos todos apuntándonos dedos los unos a los otros. Eh, no podemos distinguir lo real de lo que no es real, y esto tiene consecuencias mucho más grandes por fuera de simplemente considerar lo artístico o el área creativa. Empezamos a ver, y esto lo voy a pasar como muy rápido, pero que la IA crea realidad. Entonces crea un lenguaje visual, yo lo llamo a esto ontological semantics en ontological ethics, porque empieza a crear imágenes, un imaginario visual que nosotros consumimos y reforzamos y volvemos a aceptar, y eso eh, crea realidades estéticas, porque en nuestra cabeza se empieza a definir el ideal, por ejemplo, de qué es lo bello, qué es lo exitoso. Entonces, cuando la imagen de exitoso que te devuelve el buscador de imágenes o un generador de imágenes es un hombre blanco caucásico con un traje y una corbata, eso aleja de otros posibles modelos de éxito, ¿no? La belleza, y ahí les traje ejemplos sobre eso. Y la otra cuestión es sobre semánticas, es que empezamos a ver también que los sistemas, y por eso volví a lo del oráculo, ¿no? Empiezan a crear, primero que empiezan a alucinar, y es casi como ese miente, miente que algo quedará, porque los sistemas empiezan a repetir falsedades que a su vez las páginas hoy captan ese contenido, lo suben, los sistemas de IA se nutren de esas páginas y creamos un círculo vicioso de degradación de la información, ¿sí? Eh, mucho para hablar sobre eso. Yo acá les dejo también Cantinflas. Otro ejemplo que suelo dar es que la IA generativa es como Cantinflas. Si vieron alguna vez este comediante mexicano, hablaba, 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 y cuando uno quería ver cuál era la sustancia de lo que decía, no había nada, porque él mezclaba palabras que parecían importantes y sonaban importantes, pero detrás de eso no había sustancia. Entonces la IA está diseñada para darnos respuestas y que suenen rimbombantes, pero detrás de eso muchas veces no hay sustancia y no necesariamente son respuestas correctas. Vamos a pasar todo esto, pero bueno, esto de que ya crea realidad, pero se refleja en un espejo que está roto, está sesgado, ¿no? Entonces nos dice quién es o qué es lo bello, quién es bello. Esto es un prompt que yo he hecho en el 2022 para un experimento, para un paper, que era, bueno, ¿quién es la persona más bella del mundo? Persona, sin género. Y las imágenes que nos devolvía, obviamente, femeninas, rubias, caucásicas y además peligrosamente sexualizadas, algunas menores. Eh, dijimos, bueno, esto con el tiempo se arregla. Noviembre de 2023, seguimos viendo que la idea de belleza también tiene un sesgo de edad. Y esto es de enero del 2026, sigue sin arreglarse el tema, seguimos reproduciendo modelos estéticos de belleza. Tienen consecuencias concretas eh, muy palpables en la población, que es hoy tenemos un problema de crisis de salud mental en adolescentes, sobre todo en niñas, y ahora también en niños con todo el tema de la manósfera y los look maxers influencers, que con ideales de belleza que son inalcanzables, ¿no? Yo creo, y esto es una pregunta que charlaba el otro día con mis amigas de mujeres que no fueron tapas, que decía que
si en algún punto se va a dar la mano la manósfera con el feminismo, fue cuando la gente de la manósfera empiece a caer en darse cuenta la trampa estética en la que están cayendo, ¿no? Hoy estamos viendo estos ideales que siempre fueron impuestos a lo femenino, de la belleza, la delgadez, eh, y vemos todo que bueno, hay un público al que le están vendiendo esto que antes no era quizás tan sujeto de esa presión estética, y hoy lo vemos con las comunidades de Look Maxers. Em, bueno, mucho más para decir de esto, pero muy poquito tiempo, así que les voy a dejar los papers y todo y querer como context rot, sí, exactamente, feedback, data poisoning, un montón de cosas a hablar. Pero cierro con algo en 2 minutitos que, que parece que, y por eso hablaba de lo contraintuitivo, parece que para pelearle a la IA lo que necesitamos es más derecho de autor, más copyright. Y si hay algo en lo que las industrias creativas y las industrias de tecnología tienen un punto en común, es en cagarse en los artistas. Entonces, algo que yo veo ahora y que vengo tratando de hacer advocacy muy fuerte, es que esta narrativa de tenemos que boicotear a la IA y eso, detrás de esto hay también un lobby muy fuerte de las empresas y las industrias creativas para usar algo tan noble como es a los artistas y a la protección de los artistas para expandir las fronteras del derecho de autor y terminar ellos quedándose con esos beneficios. Entonces, cuando vemos ahora el New York Times demandando a OpenAI, yo siempre digo, el New York Times, si le gana algo de plata a OpenAI o si logra licenciar los datasets o lograr un trato que OpenAI licencie los datasets, ese dinero no va a bajar a la persona que escribió el artículo. Hay problemas de distribución, hay problemas de un montón de cosas, y aparte hay otro tema, que es que muchas de esas personas suscribieron un acuerdo de work for hire con el New York Times. Entonces, una vez que vos entregaste ese trabajo no es tuyo. Entonces, si hay algo de dinero que surja de todo eso, va a ir a parar a shareholders. Y lo que me duele y me molesta y me enoja, creo que es que están usando a los artistas como punta de lanza para pelear, así como en su momento fue la narrativa de la piratería, hoy para pelear en contra de la IA y boicotear a la IA, cuando en realidad después entre los dos grandes se van a dar la mano y nadie va a derramar esos beneficios que puedan salir de los juicios hacia los artistas concretos. Eh, Así que bueno, esto mucho para decir que les traía sobre eso, pero les puedo compartir después por qué el copyright no puede dar después respuestas a la IA generativa, básicamente a temas de compensación, atribución y consentimiento. No puede resolver estos 3 problemas. Esto es un paper. ¿Se colgó o soy yo? No, sí. Se Oh, descolgó. Uh, oh. Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza ahora, pero a ver, le voy a escribir. Aquí. Bueno, ¿cómo están por ahí mientras volvemos y esperamos a ver si vuelve Mika? sí, se le debe haber apagado la compu o algo así. Sí, puede ser. A veces Eh, pasa. Estaba bueno, por ¿cómo están? cerrar justo. Sí, los valientes que llegaron hasta acá. Chochos con la presentación. Alucinante. Increíble, ¿vieron? Es una genia ella. Ahí está. Ahí está. Tuve que poner mi plan de datos. Evidentemente no quieren de que hable de estos temas. Están Creer o boicoteando. reventar. Creer o reventar. Pero bueno, ahí les comparto la presentación, pero como probablemente no lleguemos a charlar de todo esto, eh, ahí va. Increíble que veníamos hablando, y mira que hablamos de cosas pesadas, todo, pero
Ahí No, está. está colgado ahí va, ahí va. Más o Ahí va, menos, ahí va. despacio. Ahí Ahí está. va con los, así que espero que aguante. Em, pero bueno, básicamente ahí explico por qué el derecho de autor no puede dar respuesta al problema de la IA generativa. Y algo que hay que tener en cuenta es que ha sido muy propagandizado en el discurso público de que todo lo que produce la IA es no ético y que por ende es ilegal. Y hay una distinción enorme ahí, hay un salto epistémico muy grande entre lo ilegal y lo no ético. Hay cosas que no son éticas, pero son legales. Entonces, esa distinción que está como súper instalada en que, bueno, todo lo que produce la máquina es un plagio, y plagio es un término técnico, legal, de derecho de autor. Y es muy errado cuando la gente habla de, no, todo lo que produce la máquina es plagio, o que hablan de máquinas de plagio, eso no es real, es equivocado. Entonces, si bien realmente hay una apropiación del trabajo de los artistas, esa apropiación no significa que sea ilegal, sobre todo en el marco del contexto del derecho de autor norteamericano, que tiene excepciones técnicas como el uso justo, el fair use, que están diseñadas para que todos podamos seguir creando y es como una válvula de escape, que había algo ahí sobre copyright que tenía arriba de que el derecho de autor, también esto es falso, de que está diseñado para proteger a los artistas. En Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos, el primer estrato es que crezcan las artes y las ciencias. Entonces, para que crezcan las artes y las ciencias, le vamos a dar un privilegio limitado en el tiempo a los creadores para que aprovechen económicamente la explotación de sus obras. Pero la idea primaria del derecho de autor filosóficamente es que se expanda el conocimiento y que crezca el conocimiento. Y eso tiene consecuencias prácticas de que en Estados Unidos hay una válvula de escape en las excepciones y limitaciones al derecho de autor en el uso justo. Y que tiene muy mala prensa el uso justo y que también, si quieren, hacemos otra charla específica sobre eso. ¿Por qué? Porque hoy está como muy bastardeado de decir, bueno, el uso justo beneficia a las empresas, puntualmente hoy a las empresas de tecnología. Sí, eso es real, pero también aplanar eso significa que vos no vas a poder nutrirte de fuentes o de cosas y que va a restringir mucho la reproducción que vos podés hacer, por ejemplo, en todas las artes de apropiación, y a su vez va a restringir mucho en los usos educativos de la información. Por ejemplo, yo hoy tenía un montón de imágenes que yo las uso descansando en una excepción educativa. Si yo las puse ahí y no existiera esa excepción educativa, sería una infracción al derecho de autor el que yo pusiera las imágenes acá. O si un noticiero pone de fondo una obra de que se inauguró el museo, bla, 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 bueno, eso es un uso informativo. Si no existiera esa excepción, esa limitación al derecho de autor, esa simple reproducción de esa obra en el fondo constituye una infracción al derecho de autor. Y parece que pero ¿quién se va fijando en eso? Y tenemos miles de juicios en los cuales, en donde no existe esto o existe el derecho de panorama, si vos te sacaste la foto con un mural de fondo, el autor puede ir y demandarte si vos publicás esa foto porque está apareciendo el mural de él de fondo. Que se lo hacen mucho a los artistas, tipo Kim Kardashian y todo eso, que van y se sacan fotos con cosas, o se ve algo de fondo que está protegido por derecho de autor, y hay juicios en relación a eso. Pero bueno, como para cerrarles, no puede dar respuesta el derecho de autor por muchos y varios motivos que están en este paper y que acá un poco se los resumía. Y la idea es, ¿qué podemos hacer para salir de esto? Y para mí la respuesta tiene que ser completamente fuera de caja y superadora, y pensar que el problema que genera la IA generativa, yo siempre digo, no es un problema es un problema de redistribución de ingresos, es un problema de socialización de la riqueza que genera la inteligencia artificial. Y que si nosotros además simplemente pretendemos tapar o solucionarlo esto, ampliando las leyes de derecho de autor, es como la parábola del hombre y el elefante, ¿no? Estamos describiendo el problema solo desde un lugar y no estamos viendo que esto es labor, data, obras, creatividad, y que tiene a su vez un impacto fuera del derecho de autor. Entonces, hace un rato, al principio de la clase hablábamos y explicaba esto de que, bueno, vos podés usar obras para entrenar una inteligencia artificial para producir imágenes, pero a su vez esas mismas imágenes se usan para un sistema que trata de predecir un sistema de reconocimiento de imágenes, si alguien está levantando un arma. Entonces,
nada, es como que hay que tener mucho cuidado porque son ecosistemas de convergencia legal, donde muchas veces si tocamos una parte puede tener consecuencias inesperadas en otro, o generar nuevos monopolios, porque si ponemos que el licenciamiento de datos debe ser pago, quienes van a poder pagar esas licencias son solo las grandes compañías y habría mucha menos competencia de innovación. Entonces, para mí las soluciones, y acá un poco pensando y pidiéndole prestado los conceptos a Mark Fisher, es cómo podemos pensar por afuera del extractivismo del capitalista, y por eso para mí no hay una IA ética bajo el capitalismo. Y tenemos que resolver o pensar cómo resolver el problema, la escasez artificial que crean estas regulaciones como el derecho de autor, ¿no? Frente a sistemas que lo único que tratan, o lo que tratan es como de generar abundancia. Y la forma que siempre, digo, este es el resumen que digo como para la abuela o la tía o el papá, que el problema no es que la IA reemplace el trabajo, el problema es que se quede con tu trabajo, que reemplace tu trabajo, el problema es que la IA se queda con tu ingreso, ¿no? Es un problema de redistribución de ingresos, porque quizás si tuviéramos, y acá voy a posibles soluciones, bueno, otra cosa que me sorprendió, yo vengo hablando de esto hace muchos años y me tiraban de zurda, socialista, marxista, asquerosa por muchos lugares. Y después ahora lo vemos a Elon Musk hablando de salario básico universal o a Sam Altman de OpenAI, pero ellos obviamente lo hablan desde el lado de que quieren seguir, sería casi como un canon que ellos pretenderían pagar, y aparte esto también es, bueno, sí, poneme impuestos a mí que soy grande y los puedo pagar, eso impide que otros más puedan crecer. Es un poco raro, pero lo que yo creo que es más allá de ponerles impuestos a las empresas de inteligencia artificial, que son muy necesarios para achicar esa brecha y a su vez verter esto hacia artistas para que puedan seguir creando y empezar a solventar uno de los problemas que vemos hoy de reemplazo de labor creativa. También esto te da a vos una libertad creativa, el no tener que estar produciendo sino produciendo eh, por vos mismo y según el dictado de tu propia conciencia, de tu propia eh, necesidad estética, es algo que nos permitiría tener el salario básico universal o el salario creativo universal, tener, ¿no? Porque nos desacoplaría de la necesidad de producir algo para mercados que lo evalúen de una forma u otra y podríamos producir como con mucha más libertad estética. Y acá a mí me gusta mucho el ejemplo de Irlanda, que habla sobre este salario, es un programa piloto de salario artístico universal, salario artístico creativo, que lo empezaron en el 2022 y ya lo han ratificado y va a continuar para el 2026. Es un prototipo que le dan un ingreso que es alrededor de 1.300 euros o libras mensuales a los artistas. Y por eso para ahí es para mí donde tendríamos que caminar, no solo para artistas, sino para todos en general, porque tenemos una crisis enorme de desempleo, cada vez una mayor automatización de las labores y que bueno, el paso último es cuestionarnos si toda esta tecnología nos permite una sociedad post-escasez, que esa es mi postura. Pero los pasos intermedios es, bueno, cómo socializamos las ganancias que esta tecnología nos genera, cómo, cómo podríamos considerar a la IA como un bien público y tener acceso a todos, porque eliminar esos incentivos capitalistas extractivistas, lo que va a hacer de producción, lo que va a hacer es que no haya incentivo, por ejemplo, para la vigilancia. Así que bueno, cierro con esto. Para mí la solución viene desde pensar un capitalismo interseccional, ¿no? De cómo la tecnología hoy está capturando todas estas esferas de influencia y buscar una respuesta desde lo interseccional también, que no por eso desde el derecho a autor y nada más, que nos solucione la vida a todos como seres humanos. Y como soy muy fanática de Star Trek, casi como que mi guía y mi norte es esta frase del Capitán Picard de que la adquisición de riquezas con estas tecnologías el día de mañana quizás podemos pensar un mundo post-escasez donde la adquisición de la riqueza no sea nuestra motivación y que tengamos todos el acceso a los medios de producción, de goce, de disfrute que nos permitan tener una vida como mucho más plena y siguiendo los horizontes de nuestras pasiones, ¿no? Nada, un poco utópico, pero hacia ahí quiero caminar.
Me encantó. Muchas, muchas gracias por toda la data que nos pasaste. Nos hablaste de un montón de cosas. Así que mil gracias por todo este tiempo que nos diste. ¿Cómo están por ahí? ¿Tienen preguntas, consultas? Ahí en el chat alguien dijo, creo que Sol, de hecho, que está llena de consultas. Un teclado. Ahí va. Ahí Sol. voy, ahí voy, ahí voy. Esperen. Sí, 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 sí. Dame un Che, segundito. gracias por los Bueno, comentarios. Muy lindos. increíble todo, Mica, siempre maravilloso escucharte, cómo analizás los temas con múltiples, nada, perspectivas, todo. Una invitada de lujo para Illa, para Mecha y toda la Diplo. Maravilloso. Me generaste nuevas inquietudes como el metaverso cognitivo y la tecnointimidad. Las voy a dejar a un lado y me voy a enfocar en IA. Uno de los temas que te quería consultar es cómo ves las políticas de uso de IA. Yo ahora tuve que hacer una para una organización, bueno, con ciertos cuidados de profilaxis, de ciberseguridad. ¿Cómo estás viendo eso, el instaurar una política de uso con respecto a los usos de IA, sobre todo de plataformas, porque otra cosa es tener una IA propia? Y también el tema del copyright con los prompts, ¿no? Uno de los Sí. puntos, ese me parece es un temón, porque está todo el tema de OSINT, ¿no? Y de también poder traquear un prompt, o esto de que se reutiliza el prompt, si hay copyright del prompt dentro de empresas o no. Nada, sé que hubo un paper que podía determinar qué usuario estaba usando qué IA, ¿no? Como una especie de OSINT o de chequeo. Sí. Así que estoy inquieta con eso. Coincido plenamente en estos problemas de que los artistas son usados por la tecnología para nada, expandir las cosas. Pasó con la Big Data, pasó con la realidad virtual, pasó con la cripto. Bueno, ahora nos toca la IA. Bueno, y esos. La rusa te ama. Nosotros amamos que seas de izquierda. Sí, 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 yo Ahora a sí la puedo rusa prender la la amo, así camarita. que sí, sí, sí. Tengo el libro Zurda firmado por la rusa y le pude regalar Hermoso, mi yo libro, así que también. estoy así. Maravilloso. Pero bueno, eso y ahí un poco mi pregunta central ahora, ahora como activista y lo que me está ocupando la cabeza mucho es cómo recuperar la tecnología para izquierda. Porque siento que hay una apropiación de las tecnologías por la derecha y por esto que les decía, que aparte coincide con lo más asqueroso del extractivismo, del individualismo, de un montón de cosas, y por eso para mí hay un libro que estoy leyendo muy interesante sobre CyberSyn, que era un modelo de información y de toma de decisiones de Allende, y que obviamente quedó trunco, y que me interesa como mucho Lo esto, vemos cómo en la- podemos, y bueno, hablábamos con ella y con Mecha antes de empezar, qué lindo verte, Sol, antes de empezar de esto, de bueno, los solarpunk, los cyberpunk, y es como, bueno, son tecnologías que permiten o podrían permitir pensar en marcos de abundancia. ¿Por qué seguimos pensando en escasez? ¿Por qué seguimos restringiéndolas? Y sobre todo, como algo fundamental para la izquierda, esta es una tecnología que está reemplazando a los trabajadores. Entonces debería ser un tema fundamental de la izquierda repensar o sea, desde el marxismo que estamos viendo ahora. Hay un libro de Aaron Bastani sobre eso también, sobre abundancia, pero bueno, no se centra puntualmente en esto. Tal Y cual. sobre la pregunta de los Ahí prompts, meto pastillita porque para mí uno de los sí, grandes puntos es que nos mandan esta idea diciendo va a automatizar, va a ser el futuro del trabajo, etcétera, pero no mandan o no hay metodologías de trabajo, decir, este rol va a estar afectado acá en esta tarea y en este punto, en esto no le damos, en esto los flujos de trabajo de eso, sí. ¿no? Nada, March at the Arcade. Sí, hay otro paper que yo había escrito que ahí tengo una matriz que básicamente era un intento de una matriz de cuándo deberíamos aplicar AI o no, ¿no? Entonces tiene que ver con, por ejemplo, con la reversibilidad de la decisión, con a quién va a afectar esa decisión, con la transparencia de decisión como variables. Y, por ejemplo, entonces, decisiones que son que van a afectar en mucho la vida de una persona y que deberían ser altamente fundamentadas, como por ejemplo una decisión judicial, no deberían ser nunca automatizadas.
el que me recomiende si voy a comprar leche vegana de esta marca o de la otra, y bueno, es algo que es mucho más sencillo, que tiene sus complejidades atrás de decir, bueno, qué hay atrás y quién está pagando para que me recomiende una cosa u otra, pero esto también tiene que ver con el dominio, y un tema que no hablamos hoy, pero la soberanía tecnológica, ¿no? De esto no solo a nivel país, sino también individual, de poder tener una IA que está verdaderamente a tu servicio. Y ahí voy a meter otra nerdeada más. Pues yo decía, en Star Trek The Next Generation, la gente confiaba en la computadora de la nave y nadie estaba pensando en la computadora me espía, la computadora, nada, le va a dar esta información. Entonces, a mí me interesa eso, más allá de lo anecdótico, porque era en los 90 la serie, o sea, previo a Internet. Es una concepción del futuro previo a todo lo que sabemos hoy sobre la vigilancia, ¿no? Entonces, me parece interesante eso, de que antes no teníamos tan engranado en nuestro cerebro que la tecnología es vigilancia. Entonces, ¿cómo podemos volver a eso? ¿No? Y eso es, bueno, una IA que está verdaderamente bajo mi control y bajo mi servicio. Y sobre los prompts, yo estoy totalmente en contra de los prompts. Hay mucha gente, sobre todo la gente de derecho de autor, es hiper maximalista y trata de proteger todo y encontrar la justificación para proteger todo. Y yo estoy en contra de eso. Primero, desde algo práctico vuelvo a decir, no me considero artista, pero sí con inclinaciones y amo la comunidad de Midjourney, y una de las cosas que veía más linda de la comunidad de Midjourney era cómo se nutría los unos a los otros en esta cuestión de cómo crecían y se modificaban y mutaban las cosas ahí. Desde lo técnico de derecho de autor, el prompt yo lo llamo pincelada semántica. ¿Por qué es? Porque es una serie de instrucciones. El derecho de autor protege expresión creativa. Entonces es cómo combino los elementos de forma de que sean una expresión creativa. El prompt es funcional, porque cada palabra no es una palabra en sí misma expresiva, sino que es una palabra funcional. Cuando yo combino eso, lo que estoy combinando es como si eligiera una caja de crayones y dijera, voy a usar rojo, voy a usar verde, voy a usar esto, voy a usar otro. Entonces, a un nivel de abstracción yo podría decir, si vos pones copyright sobre ese prompt, vas a vedar que otra persona use esa misma combinación de colores, ¿no? Ese es un argumento. Eh, otro, otro argumento es el argumento de la funcionalidad. De nuevo, vuelvo a decir, no son expresiones creativas, son expresiones funcionales. Y acá la contrapartida, la gente dice, bueno, pero el software está protegido bajo derecho de autor. Y ahí es donde yo digo, el software siempre fue un error que esté protegido bajo derecho de autor. Porque el software es funcional. El software mezcla, o sea, cuando uno escribe hay creatividad en el código y en cómo uno puede llegar a una solución elegante o no, pero la finalidad última es eminentemente funcional. Las palabras tienen un uso funcional, no un uso creativo, no se usan de la misma forma que en una novela. Y entonces eso es un error en la historia del derecho de autor que hoy estamos pagando las consecuencias. El derecho de autor está lleno de cosas que fueron emparchadas con, bueno, estos son los principios. Yo tenía un slide ahí que mostraba un árbol que era como 3 ramas grandes y después múltiples ramitas que se empiezan a complejizar, y eso es el derecho de autor. Tenés principios troncales muy sencillos que después, en la medida en que los vas aplicando en concreto, cada vez se vuelven más y más complejos y terminás en cosas absurdas. Entonces, para mí, por eso es, más allá de que hay gente que dice, sí, se podría proteger por esto y por esto, no debería protegerse. Y después, desde otro argumento, de una mirada hacia el futuro, de que la protección de prompts va a generar inestabilidad en los ecosistemas creativos, porque no vas a terminar sabiendo, o sea, toda esta cuestión de la procedencia de la cadena de valores, como la teoría del fruto del árbol venenoso. Es, si yo envenené una rama, todo lo que viene de esa rama está envenenado. Entonces, Ujú. va a haber mucha inestabilidad de saber, bueno, esto de dónde se originó, y esto de dónde se originó, y esto de dónde se originó, la cadena de provenancia de eso. Así que bueno, Bien, por eso tal la cual. Yo identificación. coincido en Qué lindo bien. eso. Con respecto a esto, ¿no? De que cómo hacemos para compartir o colectivizar prompts que por ahí facilitan ciertas cosas de trabajo versus lo que siento que algunas empresas querrían hacer como, bueno, no, compartió mi prompt de cómo hacer un reporte como McKinsey, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y última consulta y me callo para dejar y socializar, porque si no me entusiasmo. ¿Cómo ves el tema de esto de las publicaciones de lo hice con IA, ¿no? Sobre todo en las partes más, cómo es los porcentajes cuando admiten, cómo lo ves vos desde todo tu estudio ético con respecto a la IA y demás. Y hermoso que estés acá. Ahí, ahí yo tengo una posición que digo, es como no
puedo terminar de resolver una dicotomía. Porque por un lado, y es casi como con un sombrero de pensar en esto de la neutralidad estética, es, y ahí vamos con argumentos que no llegamos a entrar hoy sobre, por eso decía las pinceladas semánticas de, bueno, cómo yo combino los elementos. Hay un argumento en Estados Unidos que, por ejemplo, vos podés proteger una base de datos si la forma en que vos diseñaste esa base de datos es creativa. Entonces, hay un argumento, y acá retomo un poco con lo del prompt, que vos podrías decir, ok, es funcional, pero la forma en que yo combiné esos elementos es una forma creativa que nadie más había pensado. Entonces, lo que estás protegiendo es esa combinación que sí es original. Vuelvo a decir, teóricamente suena bien o suena razonable, pero es un sofisma que después en la práctica terminás como empantanado, que decís, bueno, ¿cuál sí, cuál no? ¿Dónde es el límite de esto y cómo lo protejo y qué no? Y después me pasa con esto, y volviendo al tema de la neutralidad estética, es decir, depende de dónde te pares, porque al final les llegué a mostrar el ejemplo. Había un ejemplo de un museo de Europa donde hicieron un concurso en el cual se llamaba el concurso Mi chica con la perla, por la obra de Bernier, de Girl with a Pearl. La gente votó una imagen que terminó expuesta en la misma galería mientras la estaban redecorando, y iban a exponer obras de la gente, terminó expuesta en la misma galería que la obra original. Cuando después hicieron el disclosure que esa obra había sido con IA, o alguien se dio cuenta y indagó, se hubo un escándalo, que era cómo va a estar un maestro de la pintura al lado de algo de Midjourney. Y el tipo, el director del museo, dice, pero la gente la votó, a la gente le gustó. Y entonces, otra cosa importante que no hablamos del derecho de autor. El derecho de autor decía, protege la creatividad, no protege el esfuerzo, ni la habilidad. Hay una teoría en Estados Unidos que se llama la teoría de sweat of the brow, que es como esto, el sudor de la frente, que es, no importa cuánto esfuerzo vos hayas puesto en compilar algo, si ese algo no es creativo, no está protegido por el derecho de autor. Y acá, pero decís, ¿pero cómo? No, no, hay otras herramientas para proteger estas cosas. No debería estar protegido por el derecho de autor, porque si empezamos a expandir el derecho de autor, empezamos a meter en esa bolsa cosas que no deberían estar. Y esto era puntualmente, por ejemplo, en su caso, las guías de teléfono, que era, o las guías de turismo, que era un esfuerzo enorme compilar una guía de turismo, pero después no tenía protección de derecho de autor, ¿no? Y volviendo a esto de el disclosure, es si al resto le parece creativo, y ahora hace poco hubo un escándalo enorme con una chica que sobre todo, encima me pareció eso, que también hay una cuestión de fondo muy de prejuicio. La autora era afroamericana. Entonces alguien hizo un disclosure de que el libro había sido escrito con IA y a la chica se le cayó la publicación, se le cayeron los contratos. em, y después otra gente zafa y usa la IA como una cosa técnica y qué maravilla que usamos como la IA. La IA, nada, esto, McKinsey, diciendo este reporte lo hicimos con IA. Entonces me parece que también hay mucha hipocresía en relación a eso. Y de nuevo, vuelvo como desde, o sea, esa es una respuesta desde lo técnico, desde lo legal, desde pensar que hay argumentos en contra y a favor de las dos cosas, del disclosure. Porque también podrías decir, bueno, yo necesito ver con qué lo alimentaste para ver si esto es una obra derivada o no. Entonces, sí deberías hacer un disclosure, si usaste inteligencia artificial o no. Pero después, parándome a otra vereda, te digo, bueno, pero el principio de la neutralidad estética no debería hacer ningún disclosure porque es como si yo tuviera que, cada vez que hago una pintura, decir qué pinceles usé, qué colores y qué caja de herramientas usé, ¿no? Así que bueno, hay argumentos para los dos lados. Hola, yo tengo una pregunta, no sé, ¿Sí? no es tanto relacionado a la IA, pero más derecho a autor. Eh, Así pensándolo como una estrategia media de ver el mundo arder, pero ¿cómo sería en el caso de que uno quisiera simular un descargo de responsabilidad de tomé una imagen y no sabía que era robada, por decir, o que no era de Disney, por decir, no sé, y la estoy Ah, usando para... ¿Cómo es no ese... existe. No existe, porque de hecho en Estados Unidos hay una responsabilidad que es objetiva, no importa tu intencionalidad. Si la apropiación de la imagen fue objetiva, en el sentido de, esto de la palabra objetivo lo estoy usando en un sentido técnico legal. Hay dos cosas. Una cosa es la acción material, y esto viene del derecho penal, que es la acción de apropiarse de algo y la descripción típica de una conducta, que son los elementos que constituyen una conducta, en su caso delictual o una infracción. Y hay otro segundo elemento que es el subjetivo. Entonces vos, por ejemplo, decís,
el que matare a otro tiene tantos años de pena. Entonces, la acción objetiva es matar a otro. Y ahí vos describís qué elementos de una acción concreta constituyen matar a otro. Si a eso le sumás, al elemento objetivo, el elemento subjetivo, que es decir, la intención que vos tuviste. ¿Fue intencional o no fue intencional? Entonces, por ejemplo, tenés, no sé, un homicidio culposo, doloso, depende si yo tuve culpa o tuve intención de generar ese daño, entonces hablas de dolo. En Estados Unidos dicen que la apropiación o la infracción de derecho de autor es objetiva, con lo cual la conducta material, haber realizado esa conducta material, no importa cuál haya sido tu intención, eh, bastaría para configurar la infracción. Sí, lo que tenés habilitado son las defensas, porque el fair use es una defensa procesal técnica, que es primero vos primero infringís y después legalmente y en juicio argumentás que ese uso no era un uso en infracción por esto, por esto, por esto y por esto. Pero Entiendo, yo también quiero ver el entiendo, mundo arder. entiendo en el caso a caso, o sea, como, no sé, hubo un asesinato y se busca a la persona que mató a la... Pero, por ejemplo, pienso, no un asesinato, pero gente que sube video a Instagram usando una canción de cualquier cosa y porque está de moda y, o sea, se podrá buscar al asesino, pero si que hay 3 millones de personas usando la canción sin permiso y en algún punto le cae la responsabilidad a Instagram, en algún punto le cae el... Pero ya se difumina quién tiene esa responsabilidad última de seleccionar esa obra o de no sé. Eh, Bueno, Instagram tiene hoy por ejemplo, tiene canciones que vos las podés usar porque tienen acuerdos y licencias y por eso tienen, por ejemplo, un límite de cuánto vos podés usar de la canción. Además, estamos hablando de empresas que son transnacionales y el derecho de autor es nacional. Entonces, las excepciones que, por ejemplo, tenemos en Argentina, que son muy limitadas, que son tanta cantidad de compases o tanta cantidad de palabras, no son las mismas excepciones que en Estados Unidos, donde vos podés argumentar esto, que es un uso justo. Y lo que vos estás diciendo es algo como muy similar, que es un debate que nunca se resolvió en la historia de Internet y que pasó ahora que estamos usando la IA a esto mismo, que eh, es el intermediario, el que provee el servicio, la persona que realizó la conducta, quién tiene que pagar. Y generalmente lo que hacían era tratar de condenar a las empresas proveedoras de Internet o a las plataformas. Entonces, todo esto se llama responsabilidad de los intermediarios legalmente. ¿Por qué? Porque son los que tenían la billetera más grande. Y hay normas que se llaman de Safe Harbor, que amparan a las plataformas de infracciones que hubieran hecho los usuarios, y por eso están los sistemas de que, bueno, si a mí me notifican de que alguien está infringiendo una norma de derecho de autor, yo tengo que notificar a ese usuario puntualmente o bajar el video para no ser responsable personalmente. Así que bueno, gracias Triana por el comentario y sus comentarios de los Simpsons que estaban buenísimos también. Es complejo lo que vos preguntás y legalmente está resuelto, pero es como para otra clase completa de lo legal. Está bien. Gracias, gracias. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, pero nada, yo estoy encantada, supongo que todos los que estamos acá también. Te agradezco de corazón, así como amé la clase No, que nos diste. Y nada, vamos a ver si podemos repetir y ahondar en alguna otra problemática, porque si a mí como a Sol también esto de la intimidad y, y hay un par de temas que, si bien no son por ahí específicos de hardcore e inteligencia artificial, sí están ahí bastante enlazados y bueno, nada, me parece interesante. Pero bueno, nada, eso. Mil gracias a todos los que no, mil estuvieron acá. gracias a ustedes Gracias por la a vos, invitación. Erika. Y bueno, nada, nos estamos yendo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao a todos. Gracias.